relacionados, poderlos agrupar de forma que sea como más fácil el acceso, como de una forma más ágil. La cuarta sería entonces paneles de los documentos, poder activar o desactivarlos, ya sea para no tener como un documento tan cargado o pues poder tener acceso a cierta información que requeramos. También tenemos la personalización de los dashboards. Entonces, bueno, vamos con la primera, que es en la barra de navegación. En este nivel podemos mostrar o ocultar botones en la barra de navegación general, que es esta que vemos aquí en la parte izquierda de Atento. Podemos ocultar botones a nivel de usuario. Para esto, entonces nos dirigimos aquí a Global Admin Console. Luego nos dirigimos a la parte de Users. Y aquí entonces seleccionamos el usuario específico al que queremos pues realizar este ajuste. Vamos a probar con mi usuario en este caso. Le damos clic aquí en los 3 puntos y en Edit Permissions and Look. Vamos, y en la parte de Look and Feel. Entonces aquí se nos despliegan diferentes opciones. Aquí ya pues es activar las que necesitemos. Por ejemplo, esta nos muestra el botón de las colas. También podemos esta opción, por ejemplo, que nos simplifica la barra. Aquí vemos que se me despliegan varios botones. Entonces vamos a mostrar si yo activo esta, le damos aquí guardar y ahora recargo el documento, vamos a ver que se me van a desplegar como una barra de navegación más simple. Entonces aquí ya es como probar pues, para, según se requiera, ocultar o mostrar diferentes botones. Y ya, eso es en general como con las otras opciones igual. Listo. Ahora nos dirigimos a la siguiente configuración, la cual es poder mostrar botones ya a nivel de equipo. Entonces, para esto podemos mostrar o ocultar botones a ciertos equipos en específico. Entonces, para la configuración, vamos a la información del team y luego al avanzado, que es dándole clic aquí en esta tuerquita. Una vez ubicados aquí en el avanzado del team, vamos hasta el fondo y nos ubicamos aquí en la parte de Team Sidebar Button Configuration y creamos uno. Luego, entonces, en este atributo seleccionamos el botón que deseamos ocultar. Para este caso ejemplo, yo ya tengo configurado uno que es para el botón de Settings y ya, no se necesita hacer más nada, sino solamente guardamos los cambios. Entonces, vamos a mostrar cómo se ve en este momento. Si observamos, no me sale como ningún botón de Settings o configuración, no es ninguno de estos. Por lo que está configurado para el equipo de Atento Acelera 2024. Entonces, por ejemplo, me dirijo al del año pasado y vamos a ver que aquí al final se me despliega este botón. Entonces, así es otra forma en la que nosotros podemos ocultar o mostrar diferentes botones para el equipo. Ok, entonces ahora la siguiente parametrización que podemos hacer es a nivel de grupo, ya que de pronto no necesitamos que sea tan general. Entonces podemos hacer esta configuración. Para esto, igual nos ubicamos aquí en donde estábamos en el paso anterior, en la configuración avanzada del equipo, y creamos un nuevo Team Sidebar Button Configuration. De igual forma, seleccionamos el botón que deseamos configurar. En este caso tengo el de las colas. Activamos este checkbox y en la parte de Groups decimos como a los que seleccionamos los grupos a los que pues deseamos que este botón se nos muestre. Entonces, aquí vamos a mostrar de que en mi usuario, como vamos a ver aquí, yo no estoy en el grupo en ningún grupo, pues. Entonces, por eso no se me despliega este botón. Pero si vamos aquí a uno que yo tengo de ejemplo, que es el de Acelera 2024, este pertenece al grupo de Admin, que es uno de los que está configurados. Y aquí vemos que sí se me despliega este botón. Entonces, esta es otra opción que tenemos. Listo. La siguiente configuración que podemos hacer es a nivel de formulario, ya que pues llegado a ciertas necesidades necesitamos acceder de forma rápida o constante a un formulario y pues nos ahorramos tiempo teniéndolo aquí en la barra de navegación general. Entonces, para configurarlo nos vamos a un formulario, por ejemplo al de proveedor. Y ya una vez acá nos ubicamos en la parte de Basic Configuration y vemos esta opción que nos muestra que es Public Sidebar, la activamos y adicional, esto es como una parametrización que también se puede hacer,
para ciertos grupos, que va como de la mano con el paso anterior. Aquí seleccionamos de igual forma los grupos a los que deseamos que este formulario se nos muestre. Entonces, una vez tenemos esta opción activada, vamos a ver un loguito que es el mismo con el que se nos muestra aquí el formulario activado. Como mi usuario, como mostré anteriormente, no está en ninguno de esos grupos, entonces no se me despliega. Pero si volvemos aquí al de acelera, vamos a ver que aquí me aparece el botoncito. Si yo le doy clic, entonces me va a llevar a los documentos de ese formulario. Entonces, es una forma de poder parametrizar la barra de navegación para tener accesos rápidos a los formularios. Aquí esperemos que cargue para mostrar que se vean los documentos. Y listo. Aquí entonces nos lleva los documentos del formulario proveedor. Ok, vamos con la siguiente configuración. Ahora ya nos desplazamos a la barra de acciones rápidas sobre un documento. Esta la encontramos, si nos ubicamos sobre un documento, aquí arriba a la derecha, vamos a verla. Para poder activar esta configuración, lo que hay que hacer es irnos al avanzado y crear un Action Button Object. Una vez creado, entonces para configurarlo, lo que tenemos que hacer es en el primer atributo, vamos a seleccionar DocTypes Document Type y luego en el Target Object ID tenemos que poner el ID del formulario. Este lo podemos encontrar si nos ubicamos de nuevo aquí en el formulario y vamos al avanzado, en la tuerquita arriba a la derecha. Este nos va en el URL, vamos a poder encontrarlo. Entonces lo seleccionamos y se lo pasamos aquí en este atributo. Lo siguiente es el label, que es la palabra con la que una vez estemos sobre el documento, con la que pues se nos va a dar como el texto guía para saber este botón como cuál es su función. El siguiente es el style, que es el icono con el que se nos va a mostrar el botón desde el documento. El siguiente tenemos aquí el place, que es importante seleccionar el document en Document with Actions, que es básicamente para que se nos vea en la barra de acciones rápida. Y entonces, en este momento, estos botones se pueden configurar de dos formas. Una es de tipo link, la que está configurada en este momento. Para esto, entonces, el type, seleccionamos aquí link, y luego en params le pasamos un JSON, la cual el URL, o sea, aquí va a ser la palabra URL, y el value va a ser el enlace al que queremos que nos redirija. Entonces, por ejemplo, estamos aquí y yo le doy clic al botón, me va a llegar, en este caso, a mi perfil de la presentación de Acelera de este año. Otra configuración para este botón es de que si necesitamos tener como una operación ahí a la mano, como de acceso rápido. Entonces, para modificarlo, simplemente es aquí en Type, seleccionamos Button, y luego en la Operations, pues seleccionamos la operación que deseamos el botón ejecute y guardamos los cambios. Eso es las dos opciones que nos brindan estos botones. El siguiente modificación que podemos realizar es poder realizar como la agrupación de los documentos relacionados. Entonces, para esto, vamos a irnos aquí a este documento. Entonces, vemos que Atento por defecto viene pues con una orden que son como la información, que son los campos, luego los documentos relacionados aquí al final, pero de pronto nosotros queremos tenerlos como más al inicio. Para eso nos ubicamos entonces aquí en el formulario, bajamos aquí a Basic Configuration de nuevo y vemos esta opción que es Show Related Documents in Tab. Entonces la activamos simplemente haciéndole clic y nos redirigimos aquí al documento, recargamos y ahora vamos a ver cómo se nos despliega aquí una ventana con los documentos relacionados de una forma como más llamativa, pues para poder tener una previsualización de cuáles son los documentos y cuáles son sus binarios. Listo. La siguiente configuración que tenemos es poder ocultar paneles sobre un documento. Atento cuenta con diferentes tipos de paneles que nos muestran varia información. Entonces, para esto, otra vez estamos aquí sobre el formulario, pero ahora nos dirigimos al final hasta los document panels. Aquí pues nos muestran como varias opciones que tenemos. Por ejemplo, unas vienen por defecto como son los campos, los related documents, pero digamos una funcionalidad que podría verse implicada es que como ahora ya tenemos los documentos relacionados aquí arriba, como a la par con la información del documento, ya no es tan necesario de pronto este panel de acá.
Lo que podemos hacer es simplemente desactivarlo, nos dirigimos de nuevo al documento y si recargamos vamos a ver que este panel se nos desaparece. Y bajamos, vemos que ya no está. Entonces, Atento nos permite cómo realizar una parametrización del documento según se requiera para diferentes necesidades, poder tener estas opciones. Listo, ahora mi compañero va a seguir con la explicación de los dashboards personalizables. Perfecto, muchas gracias, Enrique. Bueno, como bien sabemos, Atento dispone desde hace tiempo de lo que es el dashboard con los elementos estáticos, como puede ser los widgets de tipo bandeja, de tipo carga de documentos o listado de documentos, donde podemos ver los últimos documentos creados. Pues bien, una de las nuevas funcionalidades que fue presentada ya en la charla de novedades de producto son los dashboards personalizables. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros actualmente con esta funcionalidad podemos crear una innumerable cantidad de dashboards y darle acceso a determinados usuarios o grupos para que cada usuario pueda visualizar únicamente los que le sean de utilidad. En principio, todos estos dashboards los podremos acceder desde lo que es el desplegable, que se puede visualizar arriba a la izquierda. Y dentro de estos dashboards podremos crear diferentes widgets, bajo demanda e innumerables widgets, teniendo en cuenta lo que puede ser también el costo del rendimiento. Sin embargo, los tipos de widgets que podemos crear en principio son los widgets de tipo cola, donde podremos visualizar ya sea la cantidad de documentos de dicha bandeja. Podremos visualizar también, si lo requerimos, lo que es el listado de documentos de dicha bandeja, tal como se visualiza hoy en día cuando accedemos a la cola, donde vemos el listado de documentos, pero lo podremos visualizar dentro del propio widget, en el panel. Además de estas dos funcionalidades, también podremos configurarlo con una función de tipo cola que se aplique a todos los documentos de la bandeja y aplicándole una función a lo que son los metadatos que nosotros hayamos requerido de estos documentos. Como por ejemplo podemos visualizar justamente a la derecha, donde probablemente se está aplicando una función sobre metadato de tipo número o moneda, dándonos como resultado este valor en formato numérico moneda. Además de los widgets de tipo cola, también podemos añadir widgets de tipo listado de documentos, donde no solamente podremos observar lo que son los últimos documentos creados, sino que a través de una sentencia ATQL le podremos indicar cuáles son los documentos que queremos que se nos listen. Y dado que también podremos crear la cantidad de widgets que deseemos, también podemos indicar diferentes sentencias ATQL para visualizar diferentes listados de documentos. Además, seguimos teniendo la posibilidad de crear los widgets de tipo de carga de documentos, donde podremos configurar un espacio y un formulario sobre el cual queremos que el documento se cree. En ese caso nos va a aparecer como se visualiza en la imagen, ya con estos datos especificados. También podemos dejarlos vacíos y en ese caso se nos mostrará un desplegable para poder seleccionar el espacio y el formulario deseado en el momento de la carga. Además, como podemos visualizar en la siguiente diapositiva, también tenemos disponible lo que son los widgets de tipo gráfico, donde podremos configurar un gráfico en tipo circular o de línea y podremos visualizar en tiempo real estadísticas sobre los documentos agrupados según lo que hayamos configurado, como puede ser formulario, estado de ciclo de vida o demás datos. En principio, estas son las funcionalidades de los dashboards personalizables. Si requieren verlo con un poco más de profundidad, como comenté, se ha comentado esto en la charla de novedades de producto. Sin más, dejo a mi compañero Enrique para que continúe. Gracias. Muchas gracias. Vale. Listo, ahora seguimos al siguiente nivel de parametrización, el cual es el intermedio para este tema. Entonces vamos con el primero, que es el de las plantillas, el poder personalizar las plantillas, las cuales pueden ser, por ejemplo, el link público, que nos permite crear o modificar algún documento en Atento. También están los document requests para solicitar documentos y el team page templates. Para poder configurar una, en este caso, como ejemplo, Atento por defecto nos viene con este diseño
es ordenado, pero pues se puede en llegado caso modificarlo para que se parezca más al diseño que tiene nuestra empresa o el que se desee. Para esta configuración, lo que tenemos que hacer es ir al avanzado. El primer paso sería crear entonces un Document Request Page Template. Entonces aquí le pasamos el name, pues por el que queremos que esta template se identifique. Seleccionamos de qué tipo va a ser. Para este caso, ejemplo, va a ser un Document Request. En el template HTML le pasamos pues el código en HTML que vamos a usar. Aquí son estas son unas etiquetas de Django que pues es para poder utilizar diferentes funcionalidades, también como según el framework, en este caso que es Django. Y ya, simplemente que este checkbox esté activo. Luego tenemos que crear otro objeto que es de Document Request Config. Aquí de nuevo, entonces le asignamos el nombre con el que queremos identificar esta configuración. Luego en estos dos siguientes parámetros le pasamos el Notification Template, que es para el email o la notificación que nos va a llevar al correo. Esto lo vamos a ver más adelante. En el siguiente atributo, el Document Request Page Template, es el que acabamos de crear en el paso anterior. Se lo asignamos aquí. Y en el Document Type, le pasamos el del formulario, el ID del formulario en el que queremos que esto se vea reflejado. La siguiente configuración para esta funcionalidad es irnos al espacio, al apartado de las operaciones e instalar la operación de Create Required Document Request. Una vez instalada esta operación, nos dirigimos aquí al icono del lápiz en el cual nos permite modificar los parámetros de esta operación. Aclarar también o comentar, Quique, que digamos que esta funcionalidad de Document Request, que es nativa del producto, también puede utilizar las plantillas personalizadas que estás mostrando. Exacto. Listo. Una vez aquí se nos despliega esta ventana, y para una configuración inicial sencilla, lo que tenemos que hacer es en este atributo seleccionarle el formulario del documento que deseamos hacer la solicitud y luego pasarle en este otro atributo el metadato en el documento en el cual se va a encontrar el correo al que va a enviar la notificación. Si queremos, entonces vamos a hacer aquí un ejemplo con este documento. Vamos aquí en las operaciones, la buscamos. Está aquí en esta parte. Ahora la ejecutamos y entonces ahorita me debería llegar entonces un correo con esta notificación, con la plantilla pues que acabo de modificar. Aquí vemos, ya me llegó el correo, nos despliega este email, le damos aquí en Upload Documents y vemos pues que es bastante diferente a la que teníamos por defecto de Atento. Entonces, esto es ya, según lo que se requiera, se puede modificar, es bastante parametrizable, entonces es ya como meterle ahí mano para ajustarlo como uno desee. Vale, entonces esto es cómo se vería la plantilla ejemplo, aquí unos ejemplos de cómo se modificaría. Vale, entonces ahora sigue mi compañero para mostrarle las notificaciones. Para los que están interesados en el menú Handouts, el que tiene la manito así con el regalo, tenéis la presentación completa de esta sesión que os la podéis descargar porque ahí está, digamos, documentadas todas estas funcionalidades que Quique y Yair nos están contando. Te doy paso, Yair. Gracias. Presento, entonces. Perfecto. Ok, entonces, continuando con lo que mencionaba mi compañero Enrique, lo siguiente que vamos a ver también referido al tema de plantillas, pero en este caso van a ser de notificaciones. Notificaciones que nos pueden llegar por correo ante determinado evento que se da dentro de la plataforma Atento. Sí, estas plantillas son configurables y básicamente nos determinarán el formato de la notificación que nos está llegando por correo.
¿cómo podemos crear nuestra propia plantilla de notificación? Pues inicialmente nos deberemos dirigir a lo que es el avanzado, la administración avanzada. Aquí dentro, pues nos deberemos dirigir al apartado de Notification Templates. En este caso, tengo creada ya una notificación, una plantilla de notificación, para indicarnos cuando se ha recibido un nuevo documento de tipo documental recibo. ¿Sí? Si accedemos, pues podremos observar que, bueno, la plantilla tiene un nombre y tiene una etiqueta, como ha comentado Enrique, y además le podemos configurar lo que es el asunto del correo, donde estamos cargando unos tags que nos permitirán utilizar datos del documento, como puede ser el título del documento, puede ser la versión o demás datos, ¿sí? Además, deberemos configurar lo que es el cuerpo del correo, en este caso cargando lo que es la plantilla de Base Email Notification, que nos proporciona determinado acceso a determinados bloques con información. Y en este caso le hemos configurado, bueno, un bloque de estilo y un bloque debajo con el contenido donde estamos mostrando diferentes metadatos del propio documento. Entonces, esta plantilla de notificación la hemos configurado dentro de lo que es una notificación en una transición de estado y voy a mostrar cómo me estaría llegando este correo con este documento de prueba, cambiándole el estado de borrador a ingresado. Y si me dirijo entonces a lo que es mi correo, podré observar que me ha llegado un correo y donde inicialmente en el asunto puedo observar el título de este documento, nuevo recibo ingresado. Aquí podemos ver cómo efectivamente le hemos añadido un estilo en concreto, donde podemos visualizar, por ejemplo, el logo de Atento, podemos visualizar los metadatos como el número del recibo, la fecha, el monto, el concepto, todo dentro de un recuadro en gris, color del texto, e incluso asimismo también un botón donde podemos directamente acceder al documento. ¿Sí? Esto es solo un ejemplo de lo que se puede configurar dentro de estas plantillas, ya que efectivamente lo podremos configurar de la forma deseada por nosotros. Además de lo que es esta posibilidad, pues aquí también estoy dejando lo que es el código de esta plantilla de notificación. Continuaremos con lo que es la validación JavaScript, lo cual nos permite darle un formato determinado a lo que son las visualizaciones de documento. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, voy a trabajar sobre este documento que tengo de ejemplo, este recibo, y donde inicialmente visualizaremos lo que son todos los metadatos de forma absolutamente normal. Si nosotros queremos modificar un poco el formato en el que se muestran estos datos, pues nos deberemos dirigir inicialmente a lo que es el formulario de este documento y luego a lo que es la administración avanzada. ¿Sí? Yo aquí ya lo tengo abierto y aquí dentro de la administración avanzada nos deberemos dirigir a la sección de JavaScript Validation. Pues aquí nosotros podremos escribir un pequeño código JavaScript que nos permitirá visualizar los metadatos que se carguen en la vista de documento, no solo los metadatos, sino todos los elementos, y darle formato, ejecutar acciones ante eventos y demás. En este caso tengo preparado un pequeño código que voy a guardar. Recargamos. Ok. Segundo, vamos a guardar para asegurarnos que se haya efectuado el cambio. Muy bien. Y en este caso, por ejemplo, voy a recargar el documento. Y vamos a poder observar en principio lo que son ciertas modificaciones a partir de este código JavaScript, donde, por ejemplo, el número del importe nos lo ha formateado, añadiéndole un símbolo de moneda adelante, y donde nos está indicando además un mensaje de ejemplo, donde nos indica que el monto de dinero es un monto de dinero aceptable. Yo lo he configurado también para que en caso de que este monto fuera mayor a determinado número, por ejemplo,
el color, por ejemplo, de este campo se modifique también. Y asimismo, el mensaje también se modifica, indicándonos que es una suma de dinero alta. En caso de ser, por ejemplo, menor a 400, este mensaje desaparece y bueno, ya no lo pinta de ningún color. Además, en lo que es el método de pago, por ejemplo, tenemos seleccionada la opción de efectivo y nos está indicando que no es posible validar el recibo en efectivo y efectivamente nos ha bloqueado lo que es el botón de validación. Si seleccionara alguna otra opción, pues este botón se vuelve a habilitar. Este es solo un ejemplo, también incluso se pueden lanzar eventos o, por ejemplo, también lo que es la validación se puede lanzar desde JavaScript. Y, por ejemplo, lo que es el importe, donde yo le estoy indicando un número, bien, solo se modifica para poder ser mostrado de esta forma. No se está persistiendo en la base de datos, sino que solamente el JavaScript lo que hace es modificar la visualización. Bien, entonces esto sería todo por el lado de la validación JavaScript. El código pues también lo dejamos dentro de la presentación. Y procederé a mostrar lo que es la posibilidad de darle formato a las columnas en lo que es el listado de documentos dentro de un formulario. ¿Sí? Dentro del listado de documentos de un formulario, pues naturalmente podemos observar diversos metadatos, los que hemos configurado del propio formulario, pero a través de lo que es la configuración en la administración avanzada, podremos, por ejemplo, modificarle los títulos a las columnas, podremos formatear campos de tipo fecha, podemos indicar cuáles son las columnas que se van a mostrar o darle determinado orden y demás. Entonces, en este caso, pues aquí podemos observar lo que es el formulario recibo y donde le hemos configurado, aquí en la administración avanzada, pues nos deberemos dirigir debajo de todo a lo que es la Document Type Table Configuration. Y a través de este pequeño JSON, pues le hemos indicado que, por ejemplo, lo que es el título del documento se muestre con el nombre ID. También otros metadatos le hemos indicado que se muestre, le hemos indicado a través de lo que es el identificador único, que se muestran con determinado título. Por ejemplo, el importe lo hemos cambiado a monto. En este caso, a este metadato no le hemos indicado ningún título y vendría a ser lo que es la fecha del recibo, o este que sería el motivo. Además, lo que es la fecha lo hemos formateado para que se muestre de esta forma, con guiones. Y efectivamente, cuando nos dirigimos a lo que es el listado de documentos, podremos observar lo que es el identificador, fecha, monto y motivo. Para constatar también lo que es la fecha del formateo, vamos a ver que si nos dirigimos, por ejemplo, a lo que es la fecha dentro de un documento, pues inicialmente podemos observar que es año, mes y día. Y en el listado lo visualizamos justamente al revés, como lo hemos configurado en la administración avanzada. Solo una posibilidad de lo que es la configuración para el formateo de columnas. Y sin más, entonces voy a seguir a lo que es el siguiente nivel de personalización, el cual es un poco más avanzado y requerirá conocimientos técnicos, ¿sí? Dado que es un poco más complejo y puede requerir conocimientos en diversas tecnologías, como puede ser Python, JavaScript, HTML o demás, dependiendo del tipo de customización que se quiera hacer. En principio, en este nivel veremos lo que es la posibilidad de crear botones o elementos personalizados, ya sea en el encabezado de Atento, lo que es esta sección de aquí arriba, o en la barra de navegación, aquí a la izquierda, a través de código. También lo que es en la vista de un documento, ¿sí? En esta fila, además de lo que ha mostrado Enrique, también se pueden configurar botones o elementos a través de código. Dentro de estos botones también podremos observar la posibilidad de añadir un modal de creación de documentos personalizado y luego también lo que es la posibilidad de crear paneles totalmente customizados a través de código. Entonces, comenzando con lo que es la creación de botones personalizados, pues realmente, ¿qué necesitamos inicialmente para poder configurar, customizar estos botones o elementos?
Pues inicialmente nosotros requeriremos de un repositorio custom. ¿Cómo conseguimos este repositorio custom? Este repositorio se deberá solicitar a soporte inicialmente, y una vez que soporte lo cree, pues se va a encargar de sincronizarlo con lo que es la instancia de Atento que nosotros tenemos. Este repositorio va a estar sincronizado con un directorio, con lo cual va a estar funcionando como una aplicación Django dentro de la instancia de Atento que nosotros tenemos. ¿Sí? Quiere decir que este repositorio funcionará como una aplicación Django. Ahora bien, una vez que está creado el repositorio, pues soporte nos compartirá la invitación para poder acceder y colaborar a este repositorio. Nosotros luego de aceptarlo, pues solamente deberemos traernos este repositorio a nuestro equipo a través del comando git clone, y de esta manera ya podremos comenzar a interactuar y a crear los ficheros. Pues bien, entonces, ¿qué ficheros podemos crear? En este caso, tenemos una imagen con un ejemplo de la estructura de este repositorio custom que podemos tener, y pasaré a explicarlo. Inicialmente, al tratarse de una aplicación Django, pues naturalmente deberá contener lo que son los ficheros de init.apps para inicializar justamente esta aplicación. Dentro del apps, nosotros en este caso estamos incluyendo lo que es el fichero de urls.py, donde se podrán crear lo que son los endpoints customizados. ¿Sí? Los endpoints totalmente customizados que nosotros queramos agregarle a la aplicación. Estos endpoints por detrás requerirán de cierta lógica, de un comportamiento que definiremos dentro de lo que es el fichero de views.py, lo que son las vistas. Y además, en este caso, tenemos lo que son los ficheros de utils y exceptions, que simplemente contienen código que es utilizado en diversos sectores de la aplicación. Además de estos ficheros base, tenemos lo que son los distintos directorios. En este caso podemos observar el directorio de Management Commands, donde se incluyen lo que son los comandos de Atento. Los comandos de Atento, que serían un bloque de código que no necesariamente no se va a ejecutar directamente sobre un documento, sino que se puede ejecutar más a nivel global y de manera tanto manual como programada con determinada frecuencia. ¿Sí? En este caso, lo que son los comandos, por ejemplo, podemos añadirles el comportamiento de que busquen determinados documentos y eliminen los que cumplan con cierto criterio, o que modifiquen los metadatos de otros documentos que cumplan con otro criterio, por ejemplo. Por otro lado, tenemos lo que son las operaciones, que bueno, son similares, pero se ejecutan directamente sobre un documento. Atento ya dispone de por sí con determinadas operaciones y que se pueden instalar desde lo que es el Marketplace. Pues bien, además de estas operaciones, nosotros también podemos customizarlas. Podemos crear operaciones totalmente customizadas y que ejecuten el comportamiento deseado sobre lo que son los documentos, incluyéndolos dentro de este directorio. Además de estos dos directorios mencionados, tenemos también lo que es el QMasks, que nos permitirá añadir máscaras de cola o de bandeja y que nos permitirá modificar lo que es la visualización de los documentos dentro de una bandeja, como puede ser modificar la visualización de las columnas o incluso darle cierto formato a lo que son los documentos que aparecen listados. Además, finalmente, tenemos lo que es el directorio templates, plantillas. En este caso, pues tenemos lo que son los 4 HTMLs que hemos visualizado en la diapositiva anterior y que serán las cuatro plantillas que nos permitirán crear lo que son efectivamente los botones o elementos personalizados. Pues bien, si nosotros requerimos, por ejemplo, crear un botón en lo que es el encabezado, pues deberemos incluirlo solamente en una de estas plantillas. Pero siendo que necesitamos tener una de estas plantillas creada, pues deberemos tener creadas las 4, por más que las demás estén quedando vacías. Y además, por otro lado, podemos incluir otro tipo de plantillas también y que estemos utilizando en otros sectores. Entonces, una vez que tengamos lo que es el repositorio custom y que hayamos creado estas plantillas customizadas, las cuatro HTML custom que hemos mencionado, pues solamente bastará con solicitar a soporte
que nos habiliten la setting de Enable Customized Templates en lo que es la instancia de Atento y que se ejecute la lógica necesaria para poder habilitar estas plantillas. De esta forma, entonces, ya tendríamos funcionando y podremos visualizar lo que son los diferentes elementos personalizados que hemos configurado. En principio, tenemos determinados ejemplos para visualizar en lo que es la barra de navegación. Para esto iremos directamente a lo que es el dashboard. Y podremos visualizar en la barra de navegación que tenemos dos elementos nuevos que se ubican justamente debajo de lo que es el dashboard. Estos elementos de la barra de navegación se incluyen, como podemos ver, dentro de lo que es la plantilla de customsidebar.html. En este caso, solamente tengo uno que me dirige a lo que es el sitio de Atento y que le hemos incluido, como se puede ver, el icono de Atento. Y pues otro que me va a servir para limpiar determinados documentos de tipo recibo. En este caso, por ejemplo, quiero borrar lo que son estos dos documentos. Pues este botón por detrás ejecutará cierta lógica que me va a estar borrando lo que son los documentos de tipo recibo que tengan este check marcado. Entonces, esto es solo un ejemplo para poder visualizar lo que es la capacidad de estos elementos y que nos permite también tener un acceso mucho más fácil, rápido e intuitivo a determinadas herramientas de la aplicación. Si refrescamos tanto este como el otro, vamos a poder observar que ambos han sido eliminados. Y si refrescamos el listado de documentos del formulario, pues visualizaremos que solamente nos quedan estos dos. En principio, tenemos esos ejemplos para lo que es la barra de navegación, que al ser parte de la aplicación, pues se visualizará también dentro de cada pantalla que nosotros accedamos dentro de Atento. Esto entonces, como comentaba, va a estar configurado en lo que es la plantilla de Custom Sidebar. Aquí tenemos el ejemplo, en principio, del elemento que nos lleva al sitio de Atento. Por aquí también tenemos el ejemplo del elemento que nos limpia los documentos de tipo recibo, que está llamando por detrás a un endpoint customizado que ejecuta determinado comportamiento. ¿Sí? Esto lo podemos ver aquí, que está llamando al delete receipts y que por detrás, en el comportamiento, pues está buscando justamente estos documentos. Bien. Además, entonces, de lo que es la barra de navegación, tenemos, como he comentado, lo que son los elementos que podemos añadir al encabezado. Y tal como se muestra en la imagen, a la izquierda de la barra de búsqueda tenemos un elemento que ha sido configurado, que ha sido implementado dentro de la plantilla de Custom Header Right. Y a la derecha de esta barra de búsqueda tenemos otros dos elementos que han sido implementados dentro de la plantilla de Custom Header. Empezaremos viendo lo que es el elemento de la izquierda. Y que, por ejemplo, en este caso, yo entré al formulario de recibo y puedo visualizar el listado de documentos. Pero, ¿qué pasa si estoy en el panel y quiero tener un acceso bastante más rápido a este listado, en lugar de hacer tantos clics para llegar al mismo? Entonces, esto es lo que hemos configurado dentro de este botón y bastará con hacerle clic a este botón y se nos mostrará, en este caso, lo que es un modal con una tabla, la cual hemos configurado para que se muestre todos los documentos de tipo recibo. Esta tabla, además, bueno, permite lo que es el ordenamiento, permite también lo que es el filtrado, pero esto es solo un ejemplo de la capacidad de lo que se puede lograr a través de estos elementos y que también se pueden mostrar ya sea en una tabla, ya sea como navegación a través de los documentos o de la forma en que sea deseada. ¿Sí? Este ejemplo lo podemos ver en la presentación. Aquí, como he mencionado, se configura dentro de la plantilla de Custom Header Right y es donde estamos realizando el llamado al endpoint que justamente nos devuelve lo que es el listado de documentos renderizado dentro de una tabla, ¿sí? Dentro de lo que es esta response. Esta response básicamente estaría cargando lo que es esta plantilla de Receipts Content, la cual se llama
para lograr mostrar correctamente el listado de documentos. Como podemos ver aquí, estamos recorriendo lo que son los recibos y mostrando los determinados metadatos que tiene. Además, en Custom Header Write, finalmente estamos incrustando este HTML dentro del elemento Modal Receipts Content y mostrando el Modal Receipts. Bien, dentro de la plantilla receiptsModal.html, pues tenemos lo que son los distintos bloques que nos permite también Django para lograr estructurar correctamente la información. Entonces, luego tenemos también la opción de, justamente como he comentado, las modales de creación de documentos personalizados. ¿Qué significa esto? Que nosotros, a través de estos elementos, por ejemplo, si quiero tener la posibilidad de crear un recibo fácil y rápidamente, pues bastará con hacer clic dentro de este elemento y donde se nos requerirán determinados metadatos que yo mismo he configurado a través de la implementación. En este caso le podremos indicar lo que son metadatos que puedan ser requeridos y que nos figurarán en negrita, así como también metadatos opcionales que no deben ser necesariamente ingresados, como fecha y concepto que se ve que no se encuentran en negrita. Además podemos definir otro tipo de datos, como si el documento nuevo se abrirá en una nueva ventana o no. Podemos definirle el espacio y el formulario del documento que se va a crear, entre otras opciones. En este caso, si dejo vacío, por ejemplo, el importe y le doy a crear, pues me va a decir que el metadato es requerido. Entonces, pues vamos a darle a crear de esta forma. Y pues bien, este elemento puntualmente está configurado entonces para que me abra el documento que ha sido creado. Y en este caso, por ejemplo, si voy nuevamente a este botón, pues me lo va a listar correctamente. También, por ejemplo, tenemos lo que es el elemento para crear una nueva factura. Y en este caso, por ejemplo, no le he especificado ningún metadato que sea requerido, sino que le he dicho que los metadatos que ya de por sí son requeridos dentro del formulario, que esos mismos metadatos sean requeridos en la creación de este documento, en este modal. Así que esta es un poco la capacidad de esta funcionalidad. Esto se encuentra configurado dentro de la plantilla de customheader.html y como podemos observar, aquí se está incluyendo lo que es la plantilla de Base Customizable Add Document Modal, que es la que nos da la capacidad de poder abrir este modal para la creación personalizada de documentos a través de los parámetros que le hemos estado indicando. Entonces, ya con eso, pues los dejo con Enrique para que continúe con lo que es la creación de botones personalizados. Gracias. Procedo a compartir pantalla. Vale, esta funcionalidad lo que nos permite es, aquí en la barra de acciones rápida, poder crear botones con un comportamiento un poco más complejo. Por ejemplo, lo que se puede hacer es un modal que nos permita obtener los documentos relacionados de algún tipo de formulario en específico. Entonces, en este caso, si yo le doy clic aquí al botón, entonces se nos va a desplegar un modal, el cual contiene una tabla con los documentos de tipo contrato y que, por ejemplo, yo le doy clic sobre alguno de estos, nos va a redirigir a este documento en específico. Para esta configuración, lo que se debe hacer es en el archivo views.py, pues aquí le vamos a pasar la información de los documentos según la que requiramos. Como mencioné antes, para este ejemplo, van a ser los documentos relacionados. Para eso utilizamos este filtro y pues que obtenga los documentos de tipo contrato. Lo siguiente, vamos a necesitar configurar 3 tipos de HTML diferente. El primero es el del content. Aquí vamos a definir como la estructura de la tabla que nos va a mostrar el modal. Entonces, en este caso va a ser una tabla sencilla en la cual pues le vamos a pasar, vamos a tenerla con 3 columnas y vamos a hacer, pues, obtener los datos de 3 metadatos diferentes, como pues en este caso va a ser el número del contrato, el NID
y el usuario solicitante. El siguiente HTML a configurar es el de el modal como tal, los bloques. Este nos va a definir los bloques en los que el modal se va a desplegar. Y el siguiente es el del Custom Document Buttons. En este pues vamos a definir, por ejemplo, en qué formularios queremos que el botón se nos despliegue. En este caso tenemos, por ejemplo, el del proveedor y el de contratos. Adicional, vamos a definir la función que nos va a lanzar para que nos renderice el modal una vez le demos clic sobre el botón, y también el icono con el que pues se nos va a desplegar este botón. La siguiente configuración que tenemos que hacer es en el archivo urls.py definir la ruta personalizada que queremos en la que nuestra tabla se despliegue para el momento de hacerle clic cuando haga la consulta, poder obtenerla correctamente. Ok, la siguiente configuración que tenemos es poder tener los paneles customizados. Esto nos permite entonces, por ejemplo, si estamos sobre un documento, tener acceso a unos campos de modo de lectura fácilmente, por ejemplo, aquí al inicio del documento. Para poder crear uno de estos paneles customizados, lo que tenemos que hacer es ubicarnos en el avanzado, en los Document Panels. Aquí vamos a crear un nuevo objeto de estos. Aquí yo tengo ya un ejemplo creado en el cual, pues bueno, el title va a ser como el nombre con el que el panel se identifique. También pues puede ser el mismo que el name, solamente como para distinguirlos de los demás. En el panel type, este va a ser de tipo custom, por lo que pues vamos a hacerle ciertas modificaciones. El template es con el que se nos va a desplegar aquí en el documento, como tal, en este caso le vamos a pasar uno de tipo parecido a los que ya manejamos normalmente. Y en template params, aquí básicamente va a ser un JSON, el cual va a tener como key la palabra metadatas, y luego le pasamos un arreglo con los metadatos que deseamos mostrar en el documento. En este caso, pues van a ser estos tres: el del número de contrato, el NID de tercero y pues el usuario solicitante, que si vemos aquí en este ejemplo, nos aparecen esos tres justamente. La siguiente configuración va a ser pues el icono con el que queremos que se caracterice este panel. Lo vamos a encontrar aquí al lado del nombre también. Y ya luego el formulario en el que deseamos que este panel pues sea visible. Adicional, esto nos permite como ya una parametrización más custom. Por ejemplo, ahorita se nos despliega así en forma de lista. Primero están los datos del contrato, luego el de fields y pues siguiente está el de los documentos relacionados, así normalmente. Pero digamos que yo deseo tener esta información a la par, como tener acceso a los datos del documento y de igual forma a los datos del contrato. Entonces, para esto podemos aquí en la parte de position, ya es como según nos convenga. En este caso vamos a ponerle en el ancho 6. De igual forma a este que es el de los campos, le modificamos acá y guardamos los cambios. Entonces, ahora si nos dirigimos al documento, vamos a ver que se nos despliega de forma uniforme estos dos paneles. Aquí están los datos del contrato y aquí está el de los campos. Entonces aquí ya nos permite como un nivel de customización más avanzado también, porque podemos ajustar el formato del documento según nos convenga, ya lo que necesitemos ver primero o como nos parezca más elegante de poder observarlo. Aquí vemos los pasos que mencioné anteriormente. Y listo, espero que les haya parecido interesante esta charla y que les sirva todo lo que mencionamos para sus futuros proyectos aquí en Atento. Muchas gracias. Muchas gracias, Quique. Muchas gracias, Yair. Ha sido un recorrido bastante completo. Desgraciadamente solamente tenemos una hora de tiempo para mostrar todas estas cosas, pero como podéis ver claramente, las posibilidades son muchísimas, ¿no? Teníamos una respuesta por el chat, ya la he respondido yo. Nada, en 8 minutos tenemos ya lo que es el cierre del evento y nada, nos vemos allí. Muchas gracias, Quique y Yair. Gracias a todos.